Bueno, así como veíamos que el suelo permitía el anclaje de las plantas del cultivo y le brindaba elementos químicos, minerales, nutrientes, el clima, las condiciones atmosféricas, eh, regulan el crecimiento de las plantas. Por eso es muy importante. Acá hay que hacer una diferenciación entre lo que es clima y lo que es tiempo. El clima es un conjunto de condiciones meteorológicas que se repiten, digamos, a lo largo, en un periodo largo de tiempo, en una región o una zona, mientras que el tiempo son los datos climáticos, esos mismos que se miden para el clima, pero en un día o en unos pocos días. Por eso se dice a corto plazo, se dice el tiempo, cómo está el tiempo, y es lo que dan en el servicio meteorológico o por radio o por televisión. Mientras que el clima es algo más estable con los años, sabemos que en invierno hace frío, que los días son más cortos, bueno, una serie de parámetros que se repiten año tras año. A su vez, en distintas zonas tenemos distintos tipos de clima. Como podemos ver, en la Argentina hay varios tipos de clima. Algunos, por ejemplo, como el de nuestra región, es un clima templado con lluvias todo el año, aunque después vamos a ver que por ahí son un poco menores en invierno. También hay climas templados con periodo seco o más seco en invierno. Bueno, así hay una zona bastante importante con clima árido, desértico, donde prácticamente llueve muy poco en el año y, digamos, sobre un suelo de desierto. Coincide esta zona de clima más benigno, con templado, con lluvias, con la zona de la pampa húmeda, digamos, el este del país, inclusive con zonas de altas lluvias como en Misiones, donde llueven 2.000 milímetros por año comparado con la zona donde estamos nosotros, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, con unos 1.000 milímetros aproximadamente por año. Eh, Acá en este cuadro, por ejemplo, muestra los datos de Junín en un periodo del 81, del año 1981 al 90, por ejemplo, donde están puestos los datos promedios de todo ese periodo, por ejemplo, mes por mes. Así tenemos, por ejemplo, el promedio de temperatura del mes de enero de ese periodo fue 23,4 grados, pero en enero, en ese mismo mes, tuvimos una máxima promedio, o sea, de todas las máximas de todos los eneros de todo ese periodo, el promedio fue 30 grados de las máximas y las mínimas 17 grados. Y así se hace con todos los meses, de manera que podemos ver que, por ejemplo, el promedio de temperatura más bajo está en el mes de julio, para esa zona y ese periodo. Eh, lo mismo se puede hacer con los datos de humedad relativa del ambiente, los vientos, la nubosidad y la precipitación, los días con precipitación y la cantidad de precipitación. Acá se ve también claramente que las mayores precipitaciones se dan en enero, febrero, también en marzo y los días de primavera. Y las más bajas precipitaciones en los meses de invierno, especialmente eh, en agosto, en julio y agosto, ¿no? Perdón, en junio, julio y agosto. Es decir, son meses que llueve relativamente poco. Esos datos también se pueden presentar, por ejemplo, la temperatura, se pueden presentar también en gráficos como estos, donde se muestra la raya negra, muestra el promedio para, por ejemplo, acá se muestra un año, pero ese año está graficado en la línea violeta y el resto de los datos de un periodo largo están graficados como, digamos, como este rectángulo donde la línea negra indica el promedio de temperaturas, las máximas promedio, mínimas promedio y máximas y mínimas absolutas
para el mes de julio, por ejemplo, y así con cada uno de los meses. Es decir, que podemos con esto tener una idea, o mejor dicho, la distribución de las temperaturas nos va dando una idea de también de dónde se pueden tener ciertos cultivos o dónde se pueden desarrollar ciertas actividades, tanto sean agrícolas como ganaderas. Además de las temperaturas, también se toman datos en los servicios meteorológicos, tanto en el INTA como en el Servicio Meteorológico Nacional. Se toman datos, por ejemplo, de los días que hay heladas, de los días libres de helada, de los puntos de rocío, o sea, distintos elementos de clima que hacen, que influyen sobre las plantas o los cultivos. Por ejemplo, uno de los datos que son muy útiles, que se relacionan con el crecimiento de las plantas, que entre otros la temperatura. Eh, Se sabe que, por ejemplo, que muchas plantas, mejor dicho, casi todas las plantas responden en mayor o menor medida al estímulo de la longitud del día y las temperaturas, es decir, las horas de insolación y las temperaturas. En este caso hay una relación entre la duración del periodo de un cultivo, por ejemplo, de los subperiodos de un cultivo, o sea, eh, las etapas de un cultivo y la cantidad de temperatura acumulada. Generalmente se utiliza el grado día. El grado día sería el grado día sobre una temperatura mínima. Por ejemplo, en este caso para el trigo es 10 grados. Es decir, si por ejemplo hoy hizo una temperatura de 11 grados, bueno, se suma un grado. Si otro día hace 10 grados por encima de estos 10 grados base, es decir, que en el día hizo un promedio de 20 grados, entonces suman 10 y así. Se sabe que una suma térmica de X cantidad va produciendo el cambio de etapas del cultivo y acá por ejemplo muestra que en este caso para llegar a salir las espigas son necesarios para este trigo, una variedad determinada, 760 grados día, grados centígrados día. Y para el llenado de granos serían unos 500 grados días más. Bueno, ese simplemente es un ejemplo de cómo se pueden utilizar la climatología para el seguimiento de los cultivos y para poder planificar los cultivos. En este caso son las precipitaciones también, están en forma de un rectángulo y graficado. Las precipitaciones en un periodo largo y en el año 17, de julio del año 2017 a junio del 2018, están presentadas los promedios en la línea verde. Es decir, que se pueden comparar con los promedios históricos. Así tenemos la raya negra indica el promedio histórico para ese mes, por ejemplo, julio, agosto, septiembre. Vemos que los meses de mayores lluvias son los meses de primavera y también nos va marcando los máximos y mínimos absolutos que se hayan registrado alguna vez y los máximos promedios, mínimos promedios, para poder determinar cómo es la distribución histórica promedio de las lluvias. Con eso uno puede también ayuda a planificar y a establecer cómo se van a desarrollar o cómo se pueden desarrollar los cultivos en determinado lugar. También hay otros tipos de herramientas, hay muchas herramientas y muchísimas más cosas en la climatología, pero bueno, por ejemplo, el Servicio Meteorológico en su página de internet tiene, por ejemplo, gráficos como estos, donde hay un seguimiento y muestran en en forma gráfica algunos datos, muchos datos. Por ejemplo, en este caso es el agua útil, o sea, el agua acumulada en el suelo que realmente pueden utilizar las plantas. En este caso, este mapa de la izquierda es el mapa de la capa arable, o sea, los primeros centímetros del suelo, 20 centímetros, pongamos. Y el mapa de la derecha es más en el agua útil, en mayor profundidad,
es hasta donde podrían entrar las raíces de las plantas en profundidad. Es decir, acá hay una escala gráfica donde cero significa que no hay agua y azul es que hay un exceso, o sea, hay agua en superficie, agua líquida en superficie. Bueno, y en esa escala vemos que, por ejemplo, para ese momento, que era el 30 de julio del 2018, estaba saturado, o sea, había mucha agua, digamos, en la capa arable.